Hola, mi nombre es Andrés Navarro y esta es la mezcla del tema Never Let You Go para el certificado de mezcla en Dolby Atmos. Esta es la sesión de la versión final aprobada. Para mí es muy importante decir que la totalidad de la mezcla fue hecha en audífonos. Fue un proceso bastante largo porque fue entender que lo que sucede en audífonos y lo que sucede en un sistema inmersivo son diferentes. La manera de comportarse con el sonido es diferente, pero sí se puede hacer una traducción muy aproximada de cuáles son las consecuencias de las acciones que hacemos con auriculares y cómo va a sonar en un sistema inmersivo. Pero esto requiere mucha práctica y conocimiento técnico, además de la creatividad, claro está. Actualmente puedo decir que me siento muy satisfecho con el conocimiento que adquirí en estos pasados meses. Siento que puedo llevar a cabo una mezcla inmersiva casi en su totalidad en auriculares y simplemente hacer pequeños ajustes después en un estudio preparado. Mi sesión, que ya voy a mantener como un template de trabajo, tiene al principio un metrónomo, después tiene un block, me permite poder hacer el export de la canción de una manera mucho más rápida y sencilla. Y luego en un mismo canal tengo el LTC y el binaural settings. Seguido tengo un master fader que hice con un VCA y agrupé todos mis instrumentos aquí, incluyendo los efectos y los overheads. Y después, bueno, verán que tengo los instrumentos divididos por baterías, por efectos, por loops de percusiones, los bajos, las guitarras, tengo el piano por separado, luego tengo los sintetizadores ambientales, tengo los sintetizadores principales, tengo los efectos de voz, las voces principales, delays y reverbs y los ovets. Los ovets en principio los había hecho por separado, cada altavoz era un envío, pero no me resultaba tan cómodo. Entonces lo cambié a estéreo, a excepción del altavoz central, que está en mono, y bueno, claro, el LFE. Aprovecho para decir que el LFE tiene este plugin de subarmónicos. Luego tengo mi plugin de Console One para hacer simplemente un barrido de frecuencias. En internet recomiendan primero hacer el high pass filter y después agregar los subarmónicos. Yo haciendo pruebas y también hablando con los ingenieros del estudio que visité, nos dimos cuenta que también era enriquecedor hacerlo de la manera contraria. Todos los objetos simulan estar posicionados en donde estarían los altavoces en un sistema 7.1.2, a excepción de los altavoces overhead. Los altavoces overhead están posicionados más atrás. Esto fue simplemente una decisión creativa que durante el proceso de mezcla me di cuenta que me funcionaban mejor. La decisión del uso de reverbs y delays fue meramente creativo y se decidió durante la marcha. Verán que hay algunos reverbs que inclusive tienen movimiento con Energy Panel. Pasaré a explicar esto después. Y verán que hay objetos más largos y hay algunos más cortos. Por ejemplo, tengo un reverb para snare, que simplemente es para darle un poco más de presencia y espacio. O tengo un reverb plate que va a los overheads en el up back, como yo lo nombré. Y bueno, yo dejo algunas anotaciones que me ayudan a indicar el por qué utilizo este tipo de efectos y sus particularidades. También tengo algunos delays en las partes traseras, en los laterales y en las partes de arriba. Estos están en estéreo y todos utilizan el mismo plugin. Para los reverb 7.0.2 o 5.0 utilicé FabFilter, el Pro Reverb 2, y la mayor parte del tiempo partí de presets y luego fui ajustando durante la marcha. Para empezar con la mezcla decidí cuáles de los instrumentos serían los cimientos de la canción y los mandé a front en LIR o también los mandé al bed, pero específicamente al LIR del bed, como podría ser este bajo. La decisión de qué cosas iban en objetos, qué cosas iban en beds, qué cosas iban en no-bed, fue dependiendo de las necesidades que yo tenía de espacio y color de cada sonido. En el curso nos dijeron que era importante hacer un guión. Yo al escuchar las canciones y escuchar los tracks por separado, hice una imagen aural en mi cabeza de cómo me gustaría que sonara y de cómo me gustaría que se moviera o no cada uno de los instrumentos. Ese guión se va reflejado en los marcadores y se ve reflejado en los comentarios que yo tengo en cada track. Para empezar a mezclar, partí de el kick en -5 dBs, que me permite tener suficiente headroom después cuando voy agregando los otros instrumentos, ya que -5 dBs es el punto más alto y de ahí voy ajustando hacia abajo. Empezamos con el kick.
Después continúe con los snaps. Después la guitarra. Después el piano. Seguido de las voces. And you feel like you got nowhere else to go. No, I'll hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. Como mencioné antes, tengo algunos instrumentos que generan un cimiento. Por ejemplo, el kick Hold you till the sun comes in the morning. y también los toms. Han mantenido su particularidad estéreo y simplemente han sido enviados al OBED en front, al LIR, y no tiene mucho más. Esto lo hice así porque quería partir de un principio básico que era utilizar los altavoces LIR como base para mantener la integridad de las pistas estéreo originales y que esto permitiera a los canales adicionales ser utilizados como refuerzo para crear movimiento y profundidad. Además de esto, tengo otros elementos que están posicionados de forma estática, pero que no están ubicados en su totalidad en la posición de los altavoces, como por ejemplo esta guitarra o este pad. Podrán ver que la posición de la mayoría de los objetos están en los límites del espacio tridimensional. Esto decidí hacerlo así después de una charla que tuve con un ingeniero de mezcla en Transperfect Media. Escuchamos muestras de cómo el sonido se veía afectado al estar pegado a las paredes o al estar en el centro del espacio. Y de ellos aprendí que una muy buena técnica de mezcla para Dolby Atmos es partir del principio balls to the walls, al cual se refieren de manera irónica. ¿Qué es esto? La mayoría de los elementos que van a ser estáticos los mandamos al límite porque nos permiten tener espacio suficiente al centro del eje para poder hacer los movimientos que son un poco más complejos o que necesitamos que tengan una presencia o que cubran más altavoces. Para generar movimiento en el espacio, utilicé dos herramientas. La primera fue simplemente arrastrar con el mouse el objeto y hacer una automatización con ella. En este caso en particular hice un envío a los altavoces traseros para que no hubiera un desbalance muy pronunciado al generar un movimiento con un sintetizador que está tan presente como es este. Me pareció que al hacer el envío podríamos seguir cubriendo este espacio sonoro y permitir que el movimiento se siguiera generando sin que se pronunciara demasiado un lado u otro. Y esto lo repetí en diferentes ocasiones para poder mantener un balance y una coherencia en la canción. Me parece que al haber diseñado el espacio cúbico y al querer hacer movimientos más orgánicos, nos topamos con estas esquinas que a veces pueden ser un poco tediosas, por decirlo de alguna manera, cuando estamos buscando que se vea reflejado lo más preciso posible en un espacio circular o esférico. Una manera de hacerlo simplemente es cerrar los ojos y empezar a moverlo para no tener que pensar en cuadrado. Pero igualmente, creo que en algunos momentos me parecía muy obvio cuando la esfera se quedaba un poco atascada en estas esquinas. La segunda manera en la que generé movimiento fue con el Energy Panel, que es este de aquí. Antes de utilizar el Energy Panel, probé varias veces el panel de Dolby,
pero me parecía que sus movimientos no eran muy naturales. Me parecía demasiado obvio que era una automatización que le faltaba alma, por decirlo de alguna manera. El Energy Panel de Sound Particles se acercó bastante a lo que yo estaba imaginando de manera oral en mi cabeza. No voy a explicar en profundidad cómo funciona, hay bastante información online y probablemente ustedes ya lo conocen, pero partimos de que el espacio ya está diseñado de manera esférica, que esto es lo primero que yo buscaba. Me parecía muy importante. Y luego su manera de activarse está relacionado con las particularidades del sonido. Sinceramente me parece muy bonito cómo el sonido tiene estos micromovimientos, tiene pausas también, y luego tiene pequeños recorridos un poco más veloces y tiene un camino constante. Acá lo podemos ver también. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el sonido también va por arriba, baja, pasa por el centro y vuelve a subir. Una manera de mostrar mi creatividad y mi técnica es con las voces. Lo primero que vamos a encontrar es un duplicado, pero que no respeta la totalidad de la primera parte cantada. Este duplicado tiene un hash delay y lo podemos observar si me acerco. Después tenemos otros dos tracks en el cual hago refuerzos para momentos específicos de la parte cantada, casi siempre al inicio de la frase. Este en particular tiene un proceso de saturación que hice desde Console One. Yo trabajo con el ecosistema de Console One Mixing System que lleva el Console One Channel MK3 y que lleva también el fader MK3. Y es por eso que en todos los canales ven que el primer plugin que está es el Console One. Simplemente esto me permite controlar los parámetros que yo desee de input, de HP o LP filter, ecualizador, compresor, saturación, paneo, entre otras cosas. Para esta voz hice un barrido de frecuencias y puse una saturación muy exagerada para poder tener el siguiente efecto. Es sutil y también el envío en volumen es bastante bajo y acompaña hacia la voz. Algo similar que hice fue con un vocoder, que también es un vocoder de Softube, muy conocido. También lo tiene Universal Audio. Y esto fue lo que hice. Estos dos los tengo como objetos y están al centro en diferentes partes. Este en su totalidad está al centro y arriba. Y este otro está al frente más cercano a la voz original. La voz duplicada con el hash delay fue enviada al front LIR, que acompaña también un refuerzo en front de LIR a la voz principal. Pero la voz principal está posicionada al centro, un poquito por delante del límite del posicionamiento de los altavoces. Una cosa que me pareció muy interesante hacer con estas dos voces fue el envío de los delays y los reverbs. Si se fijan, estos reverbs están justo antes de que la frase comience. Esto fue porque decidí utilizar las respiraciones que están antes de la frase para enviarlas a los altavoces del overhead con un delay bastante largo de 5 segundos para intentar hacer como una especie de lluvia o una especie de nube que se mantuviera antes de que comenzara a cantar. I know you're scared sometimes. Don't know if you're wrong or right. You've been doing things. You've been doing things you never thought you'd do. Taking it day by day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. Como verán, hay momentos en los que no sucede esto. Esto lo hice simplemente para no abusar del recurso en todo momento. Y lo siguiente que verán es un Reverb 5.0, pero simplemente para la parte final de esta primera parte. Just think of me.
When your heart is ready. Esta voz saturada, además de estar posicionada en el techo, también tiene un envío al reverb plate que también está al techo. Entonces tenemos bastante información en diferentes partes del espacio en esta primera parte, que simplemente es voz, guitarra y pad. I know you're scared sometimes. Don't know if you're wrong or right. You've been doing things you never thought you'd do. Taking it day by day. It seems like you lost your way. Para la segunda parte puse un long reverb aquí para ayudar a marcar la intención de que es un cambio a un build-up antes de un drop. When your heart is racing, racing at the speed of light. And you feel like you got no. He mantenido el vocoder. Anteriormente hice pruebas con esta octava arriba también, pero decidí no utilizarla. Actualmente no recuerdo por qué, pero esto lo debí de haber mantenido en Hide and Making Active. En la última parte de la entrega tenía un problema, que estas voces competían con el bajo. Esto era porque originalmente tenía el bajo posicionados en el altavoz central. Esto lo hice así porque, como mencioné antes, me gusta mucho mantener un balance. Para solucionarlo, lo que hice fue tener esta voz Racing, racing at. y el bajo que me causaba problemas, Racing, racing. que simplemente lo mandé al bed en estéreo. Y esto solucionó esos problemas. Racing at the speed of light. And you feel like you got. Para esta guitarra hice específicamente el delay rear. Y esas son las particularidades de este delay. Y como dice, su posición va a low bed en rear, en la parte de atrás, por lo que podemos generar movimiento al tener la guitarra en la parte frontal y su delay en la parte posterior del espacio tridimensional. Y luego para el piano hice un delay para la parte superior. El delay del piano de la parte superior que menciono es este, el reverb plate. Como mencioné antes, utilicé presets y luego hice pequeños ajustes. Y las decisiones de posicionamiento, un poco las mismas. Todo lo que está en un eje inferior es más como la tierra, y todos los elementos de reverb, cosas más airy, como también se llama el preset, van a los altavoces de los overhead. Entonces esta es la primera parte. When your heart is racing, racing at the speed of light. And you feel like you got nowhere else to go. No, I hold you till the sun comes. Este es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con un track estéreo cuando lo dividimos en dos mono, L y R, y luego jugamos con ellos con el movimiento de panning. Si se dan cuenta, el movimiento no es simétricamente perfecto. Hay momentos en los que este se atrasa un poco más que este. Este llega antes al final del recorrido. Utilicé automatizaciones haciendo unas rampas. No son exactamente iguales, pero creo que precisamente lo bonito de esa diferencia lo hace más natural, lo hace más orgánico. Y aquí su desenlace. Pasamos a ver este drop. Tenemos los efectos. Este también va con un Energy Panel. Y que este movimiento, que hace muy sutil hacia el centro, me parece súper bonito. Lo intenté hacer de manera manual varias veces, pero la verdad es que quedó clavado así.
Luego tenemos este otro, que este simplemente está al centro y en el overhead. Aquí tengo que decir sobre el size un comentario, porque yo he visto que hay diferentes discusiones de si usarlo o no usarlo. Se dice que el size se utilizaba antiguamente, bueno, antiguamente realmente no han pasado muchos años, pero que era un parámetro que se ha ido dejando de usar porque realmente ocupa demasiada información en los altavoces y muchas veces nos hace perder como la ubicación más precisa de dónde está. Sin embargo, yo decidí utilizarlo porque me funcionaba. Muy probablemente para futuras mezclas no lo vaya a utilizar. Luego tenemos uno similar aquí, con un granulado muy interesante. La verdad es que la selección de sonidos de este tema me parece muy fina. Los toms, como mencioné anteriormente, han sido respetados en su formato estéreo y simplemente enviado a los altavoces L y R. Están bien hechos, funcionan, no hay la necesidad de hacer mucho más con ellos. Y luego los cymbals, sí he decidido posicionarlos como objetos y además mandarlos hacia arriba. Es como si tuviéramos un baterista con unos brazos muy largos haciendo estos golpes. Al igual que en los toms, decidí respetar el formato estéreo de los snares y simplemente enviarlos al front. A diferencia de este snare, que sí los envía en objeto. Como no quería que tuvieran una salida de volumen demasiado alta, preferí simplemente acercarlos, posicionarlos un poco más cerca del centro y me resultó bastante bien. In the morning light, yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. El bajo, que ya venía en mono, lo mantuve en mono y simplemente lo envié al centro en la parte trasera. Es por eso que la voz está ligeramente un poco más adelante. Después tengo este bajo que decidí mandarlo de esta manera a la izquierda y a la derecha. Y a estos sí les hice un recorte de frecuencias con un HP filter y les agregué un poquito de saturación y carácter a la saturación. La verdad es que no pude evitarlo. Tal vez no era necesario, pero me gusta mucho este bajo crujiente. Tengo que decir que una de las cosas que me corrigieron bastante fue la salida de volumen de este kick. Tengo una tendencia en este tipo de canciones tener el kick un poco más presente. Sin embargo, como no tenía la conciencia de cómo iba a sonar en un espacio tridimensional, tal vez fue demasiado alto. Además tiene un envío al LFE que aunque es ligeramente sutil, sí hace una diferencia en el cambio de kick y también de la parte, ¿no? Cuando tenemos el drop entre uno y otro. Esto es totalmente intencional para marcar esa diferencia de, de una parte B a una parte C. El subgrave que tenemos aquí originalmente tenía un envío al LFE. Después decidimos hacerlo sin LFE. Resultó bien. Hablo en plural porque esto es uno de los ajustes que hice en la última sesión que tuve en el estudio y estábamos haciendo algunas pruebas offline porque no contábamos con los mismos plugins, entonces lo hacía desde mi ordenador, luego hacía un export y simplemente lo escuchábamos. Nos resultó bastante agradable no mandarlo por el LFE, ya que estábamos utilizando ese canal para los kicks. Estos movimientos del reverse del cymbal, decidí hacerlo con una automatización y una rampa que simplemente se acercara al eje central. Vamos con la parte de sintetizadores.
Tenemos este, que simplemente está al centro en los overheads, bien arriba, también por su rango de frecuencias, que es más agudo. Entonces me parecía algo bastante celestial. Como verán, tengo estos canales duplicados, pero solamente los utilizo en la última parte. Pero tengo estos dos posicionados en espejo. Y luego tengo este con movimiento. Y lo que habíamos mencionado antes. Tengo un envío al rear para que no genere tanta la sensación de desbalance con el movimiento. Y como ya tengo mucho movimiento con este sintetizador, decidí que estos estuvieran fijos también en la parte de atrás. Y como pueden ver, también esta es una automatización en rampa. Ahora en la segunda parte tenemos este duplicado porque estos tienen un poco de saturación y están dirigidos a la parte de trasera. Y la saturación que tienen es completa, pero su salida es menor. Sonaría así. Decidí hacerlo así por un comentario que me hizo Andrés Mayo, que fue que él sentía que necesitaba algo diferente en el segundo drop. Entonces simplemente decidí hacer un poco de diseño sonoro con algunos de los instrumentos que ya teníamos y posicionarlos en algunos espacios que tenía disponibles. Y una de las cosas que tal vez olvidé mencionar antes es el uso de las voces con efecto, que también aquí podrán ver que hay unos duplicados, también para el hash delay, y tienen también envíos a los reverbs y a los delays. Think of me. Y también tienen algunos movimientos que me parece que son cruzados, si no mal recuerdo. Me. When your heart is raised, where else to go? No, I won't. Y estos son movimientos que se repiten idénticos en la segunda parte. Para esta voz Where else to go? hice No, I movimientos también por el centro y por where arriba. else to go? No, I won't. Where else to go? Taking it day Igual by aquí. day. Y me imagino que lo mismo aquí. Bueno, aquí al revés. Y luego estas voces verán que las que se mantienen en estéreo están enviadas al front y las que están en mono se envían a objetos. Bueno, esto es un espejo. Los mantenemos en este rango. Antes por accidente tenía oculto los synths de efectos. A veces oculto grupos para poder navegar más rápido durante la edición. Pero bueno, los voy a explicar. Aquí volví a utilizar el parámetro de size y movimiento vertical. Después tengo estos movimientos de los siguientes objetos que he decidido hacer con el mouse. ¿Los escuchamos?
Bueno, al ser sonidos muy puntuales, que no tienen mucha duración, tuve que hacer los movimientos más rápidos, un poco más agresivos, pero también funcionaron bien. Me parecía interesante cuando aparecían y desaparecían. Para la parte D, hice algo diferente con uno de los bajos. Aquí también tomé en cuenta el comentario que hizo Andrés sobre de poder generar sorpresas, cosas inesperadas que no sucedían antes. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que ese comentario me llevó a poder explorar y exprimir más mi potencial creativo y decidí utilizar de una manera más agresiva el Energy Panel. Vamos a escuchar cómo fue esto. Lo que hice fue hacer un duplicado solamente para esta última parte del sintetizador y utilicé el Energy Panel enviado al bed completo sin el LFE y así es como se ve. Y podemos revisar un poco de las nuevas guitarras que aparecen. Vamos con esta guitarra que se mantiene en el mismo sitio de antes. Luego aparece esta, aparece esta. Voy a enseñar el posicionamiento. La guitarra principal se mantiene con su delay rear. Las siguientes dos guitarras tienen un send a un reverb long, que es un 7.0.2. Y las guitarras acústicas tienen un delay en la parte superior. Y al estar estáticas nos deja poder hacer algunos movimientos con los pads y con los elementos un poco más de ambiente. Y luego tenemos las voces. Y podemos escuchar un poco de los ambientes que generan solamente los delays y los reverbs, que me parece interesante. Aquí, por ejemplo, este de origen definido es un poco más refiriéndose al predelay que utilizo. Y luego, bueno, la expansión espacial, la consecuencia de tener ese predelay que defina el golpe, el ataque. El reverb de 2.45, bueno, como dice aquí en la descripción, libera la cola antes de que empiece el siguiente compás. Entonces esto lo utilizo mucho también en compresión y lo utilizo en efectos para que la canción tenga como un palpitar y que respire. Tal vez sea interesante también verlo desde una vista de mezcla y cómo están mis niveles. Como comenté antes, tengo el BCA que utilizo como master fader y tengo dos volúmenes. Tengo el volumen en el que tengo una automatización con unas rampas que simplemente utilizo para dar
un poco más de punch, por decirlo de alguna manera, en los drops y atenuarlo en las partes que son más tranquilas. Y luego utilicé el volume trim para poder ajustar la salida y lograr el target deseado, que es menos 18 LUFS o LKFs en Europa. Estoy seguro que para los próximos proyectos en los que ya pueda estar en un espacio dedicado para mezclar en Dolby Atmos, será todavía más divertido, será mucho más sencillo y poder aplicar las técnicas y los recursos que aprendí durante este curso. Bueno, muchas gracias.